Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este viernes. La alegría de Floralicia cada vez que es viernes, este viernes 17 de enero del año 2024. Hoy, día 17 de enero, es el día de San Antonio Abad o San Antón. San Sulpicio, Santa Roselina de Frejus y San Julián de Osroen. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Virgo. Luna para limpiar, ordenar, poner cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. Y esa luna cambiará mañana sábado a las 10:33 de la noche cuando creciente entre en Libra, luna de paz y de armonía. El domingo, el fin de semana, pues será un fin de semana para que usted esté en paz y armonía. Importantísimo, el domingo a las 3 de la tarde, el sol saldrá de Capricornio y entrará en Acuario. El domingo 19. Por el día de hoy, luna creciente en Virgo, sol en Capricornio. Ese es este viernes 17 de enero del año 2025. El 17 de enero de 1706 nació nada menos que Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores. En 1942 nació Cassius Clay allá en Kentucky, pero después pasó a la historia como Muhammad Ali. Falleció en el 2016 a los 74 años. Hoy está cumpliendo 61 años la señora Michelle Obama. Y el 17 de enero del año 94 se produjo un terremoto en Los Ángeles que dejó un saldo de 54 muertos y 5.420 heridos. Y fíjense ustedes lo que son los misterios del interior de la Tierra. El mismo día, al año siguiente, en 1995, un terremoto de 7.2 grados en la escala de Richter sacudió Kansai en Japón y dejó un saldo terrible de 5.500 muertos. Bien, eso en las efemérides del día de hoy. El programa que te hemos preparado, vamos a iniciarlo con el abogado penalista Zair Mundaray. Con Zair Mundaray, perdón, vamos a comentar esta reforma a la ley, a la constitución que está planteando Nicolás Maduro, buscando el Estado comunal. En Washington vamos a conversar con el periodista Gustavo Alegret. Con él vamos a ponernos al tanto de los últimos detalles para la juramentación el próximo lunes de Donald Trump. Quienes vienen del exterior, quienes del interior de Estados Unidos no van a hacerse presentes. En fin, en Rockville, Maryland, muy cerquita de la ciudad de Washington, vamos a conversar con el economista José Guerra. Eh, Maduro hizo una serie de anuncios económicos al presentar su Disque Memoria 50 y esos anuncios cargados de mentiras y de inexactitudes los vamos a comentar con José Guerra. Luego conversaremos con el defensor de derechos humanos, Rafael Uzcategui, quien está al frente de la ONG Directorio, el Laboratorio de Paz. Con él vamos a abordar la situación en la que se encuentran los presos políticos en el país, las terribles violaciones de los derechos humanos. Vimos la fotografía de Carlos Correa ya en libertad. Ayer comentábamos esto como una muy buena noticia, pero es increíble. 5, 8 días en prisión le transformaron el gesto. En Madrid vamos a conversar con la señora Cristina Burelli, la directora de la ONG SOS Orinoco. El arco minero arrasa con la Amazonía venezolana. 140.000 hectáreas de bosque se han perdido en la Amazonía venezolana por las actividades extractivas del arco minero del Orinoco. Y vamos a cerrar aquí en Miami con el editor Garcilaso Pulpumar, director de Lugar Común. Y, y, eh, eh, y con él vamos a hablar de unos encuentros literarios aquí en Miami sobre la literatura que se hace en Miami, porque en Miami se está haciendo literatura y muy buena. El foro de hoy, la ley del hielo. ¿Qué es la ley del hielo?
Este es también una especie de bullying, una especie de acoso. Pues bien, vamos a abordar esto con dos destacadas psicólogas. Belén Colomina en Valencia, España, y Joana Alenzo en Río de Janeiro, Brasil. Ese es el programa que te hemos preparado, pues, para el día de hoy, viernes 17 de enero del 2024. El editorial con César Miguel Rondón. En su comparecencia ante los senadores para procurando su aprobación como nominado a la Secretaría de Estado, Marco Rubio fue tajante y vehemente a la hora de hablar de algunos aspectos de política exterior, especialmente en el caso, por ejemplo, venezolano. Dijo una frase que me llamó la atención: poderle dar de nuevo a la Secretaría de Estado relevancia, preponderancia. El señor Marco Rubio es el primer secretario de Estado de ascendencia latinoamericana. Nació en Estados Unidos, aquí en Miami, pero es hijo de cubanos. Habla muy bien el castellano y se asume como cubano, es decir, se asume como latinoamericano. Y ha tenido una posición muy vehemente frente a las dictaduras tanto de Nicaragua como de Cuba, obviamente, y Venezuela. La administración Biden pifió de manera terrible con la circunstancia venezolana. La administración Biden se va a despedir con esta medida de liberar a Cuba de la condición de Estado promotor del terrorismo, cosa que ha indignado y se entiende a los cubanos, pero también a los venezolanos. ¿Qué se puede esperar de la administración Trump? Pero sobre todo, ¿qué se puede esperar de un senador como Marco Rubio, quien cuando se comparece ante sus colegas del Senado, pues está como pez en el agua, está evidentemente en su casa? Voy a leer estas notas, esta suerte de memorándum que escribió el analista Antonio de la Cruz allí en Washington. Eh, para él, Maduro engañó de manera abierta y flagrante a la administración Biden. Prometió cosas que nunca iba a cumplir, a cambio de cualquier cantidad de libertades, hasta la joya de la corona, este individuo Alex Saab. Escribe Antonio de la Cruz: el régimen venezolano no solo es una dictadura, es un sistema criminal que ha manipulado a la comunidad internacional una y otra vez. Maduro nunca tuvo intención de cambiar. Cada vez que prometió elecciones libres o reformas, lo hizo para obtener alivios económicos y luego incumplió todo. La administración Biden cayó en esa trampa, levantó sanciones y Maduro se fortaleció. Por otra parte, las concesiones a Chevron financiaron al régimen. Estados Unidos permitió que empresas como Chevron operen en Venezuela sin exigir cambios reales. Así, miles de millones de dólares han fluido a las arcas del régimen mientras la crisis sigue igual. Y ya vimos cómo Chevron se burló de las limitaciones, de las sanciones, financiando abiertamente la dictadura venezolana. Y esto que apunta de la Cruz es importante. Venezuela ya no es un problema venezolano, solo un problema venezolano. Maduro ha convertido a Venezuela en un punto estratégico para Rusia e Irán. Irán está construyendo fábricas de drones en Venezuela. Rusia sigue expandiendo su presencia. Hezbollah recibe pasaportes venezolanos para operar en la región. Conclusión: Estados Unidos debe cambiar su estrategia. La cambiará Marco Rubio con la buena pro del presidente Trump. Confiamos en que sea para bien. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 9:25. Nicolás Maduro anunció el pasado miércoles la creación de una comisión para reformar la Constitución vigente. Dizque para ampliar la democracia y para la construcción de un nuevo Estado, mientras le decía
a la Fuerza Armada, no bajen la guardia. Soy la garantía de la existencia misma de la República, no exagero ni un milímetro, dijo Nicolás Maduro. Le faltó emular a Luis XIV y decir l'état c'est moi, el Estado soy yo. ¿De qué estamos hablando en este momento? Esa comisión, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a consultar esto con el doctor Zair Mundaray, abogado penalista, fue fiscal del Ministerio Público. Zair, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la invitación. Acá a la orden, César Miguel. ¿Qué está tramando el señor Maduro? ¿Qué es esta propuesta de reformar la Constitución para crear un nuevo Estado? Mira, yo creo que para explicar esto tenemos que ir a los antecedentes de qué es realmente el proceso constituyente que nos llevó a la Constitución del 99. Yo siempre he dicho que la Constitución actual es un mortinato, nació muerta. Es decir, hay que escindir el proceso constituyente del mismo texto constitucional. Al chavismo le interesaba era el proceso constituyente para la toma del poder. A través del proceso constituyente tomó todos los poderes públicos, pero nunca se planteó cumplir el texto constitucional. Aparte de esto, como ha habido una identificación tan importante de la Constitución con el proceso chavista, ha quedado la Constitución en una orfandad absoluta. Es decir, la Constitución prácticamente no tiene quien la defienda, pero es un texto que permite la democracia y que de cierta manera defiende los derechos. Eso es una camisa de fuerza para el chavismo en este momento. En este momento, todos los organismos internacionales, si uno lee todos los informes de violación de derechos humanos y sobre todo lo ocurrido a partir del 28 de julio, tienen una evocación directa a las violaciones flagrantes del texto constitucional. El texto constitucional impide un Estado arbitrario, un Estado en un modelo de Estado mafioso como en el que estamos, en donde no hay separación de poderes, donde la revolución es el Estado, Maduro, como tú has dicho bien, es el Estado, el partido es el Estado y no hay república. Ese modelo no está reflejado en la Constitución y a partir de allí está muy claro que la Constitución no está vigente y no le conviene. Yo creo que va muy enfocado este tema a lo electoral, sobre todo a que los ciudadanos tengan alguna posibilidad de votar, pero no elegir nada, tipo Cuba, tipo Nicaragua, pero constitucionalizarlo, de modo que no haya una posibilidad a futuro de que le digan usted está violentando el texto constitucional. Ya ellos han declarado que las elecciones son burguesas, que de alguna manera no tienen cabida dentro de este proyecto autoritario y por ende, mal que bien, si a muchos no les guste, la Constitución del 99, que es un mortinato porque nació muerta, es una camisa de fuerza para darle continuidad a este proyecto. De modo que ese es el objetivo, esencialmente desmontar la institucionalidad que ya está desmontada, pero colocarlo en la letra de la Constitución, de modo que puedan decir, yo estoy cumpliendo este texto. Además es que hay toda una irregularidad en esto. Esto es una decisión, esta iniciativa se toma en Consejo de Ministros por la misma por el mismo mandato constitucional, y una reforma es un tema muy serio que debe ser debatido además en la Asamblea Nacional, no una comisión. ¿Quién integra esa comisión? ¿Quién ha escogido esa comisión? Las comisiones que están vinculadas con las reformas constitucionales tienen que tener una derivación, una legitimidad política, es decir, tienen que ser elegidas por la población, no arbitrariamente por el poder político de turno o por el poder público, sino todo el que llegue modifica el texto constitucional y lo hace a su medida. Es ahí uno de los grandes temas, que es que el mecanismo que se está utilizando ya es inconstitucional en sí mismo. Zair, has dicho, ellos han calificado las elecciones de burguesas, no les gustan las elecciones, yo agregaría, no les gustan, menos les gustan si las pierden, evidentemente, como ocurrió el 28 de julio. Esto nos lleva a una situación curiosa. Lo que estamos viviendo es una especie de charada. Esto es como una gran farsa, una gran mentira, ¿verdad? El señor Maduro se juramenta sin haber ganado absolutamente nada y está planteando una reforma constitucional porque, según él dice, él es la garantía de la existencia misma de la República. Si él es una charada y lo que está gobernando es una charada, la República también lo sería. ¿Qué somos hoy por hoy, Venezuela? Mira, yo creo que es un territorio en estado de anomia, absolutamente en estado de anomia. De hecho, la forma republicana que consta o que está
definida en la Constitución del año 99 no existe. Esa forma republicana que está allí descrita no existe. Esencialmente se derrumbó, y se derrumbó, ya venía con serios problemas de legitimidad antes del 28, pero se derrumbó a partir del 28 cuando la totalidad de los poderes públicos se alinean para desconocer la voluntad popular, que es como decir el cenit, el elemento central sobre el que gira la legitimidad de toda la república. La república tiene su fundamento en la soberanía, es decir, toda la derivación de los poderes públicos y del poder público, todo lo que se ejerce, esencialmente deriva de la voluntad ciudadana. Cuando violentas la voluntad ciudadana, pasa a una situación de ilegitimidad. Pero voy más allá, César Miguel. Esa facultad del presidente de la República, que sí la tiene la Constitución, de que puede promover que se debata una reforma constitucional, pero en el seno de la Asamblea, no una comisión y menos escogida a dedo, ya es un acto nulo en sí mismo. ¿Y es nulo por qué? Porque es que la Constitución dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Nosotros nos encontramos en un punto de usurpación del poder público ejecutivo, bueno, de todos los poderes públicos, porque todos pasaron a ser ilegítimos cuando se alinearon con el golpe de Estado. De modo que estamos en una situación donde ese llamado incluso es nulo y la ciudadanía debe defenderlo. Por eso yo sobre todo aplaudo mucho que pongas este tema en el tapete, porque ha pasado como un segundo plano y eso se refiere a esta orfandad que tiene la Constitución. Mucha gente dice, esa es la Constitución chavista, ¿qué nos importa? No. Por el contrario, esa Constitución es el único texto. Las constituciones tienen como una característica, que son un factor unificador de la sociedad. Esta Constitución no fue nunca un factor unificador porque fue parte de un proyecto político polarizante, pero ese proyecto polarizante no está en el texto de la Constitución, fue parte del proceso, el proceso constituyente sí lo fue. De modo que ahorita se impone la defensa de esa Constitución, porque cualquier otro texto que pretendan imponer, además de nulo porque violenta la Constitución del 99, que no pierde vigencia por actos de fuerza, y nos encontramos ante un acto de fuerza, nos encontramos ante una ausencia de Estado republicano, ya no es un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, como define el artículo 2, dejó de serlo. Por eso quieren remodelarlo, decir, ponerlo, que sea un Estado autoritario en la letra lo hicieron los nazis. Lo hicieron los fascistas, lo hizo Franco, todos los autoritarios modelaron una constitución y ese modelo no está allí y hay una necesidad urgente de eso, y esto hay que conversarlo y explicarlo a la sociedad, que la defensa de ese texto es la defensa de las libertades públicas, es muy necesario. Así que yo lo definiría como un Estado que se ha desmoronado, ya no es una forma republicana, y estamos ante una usurpación de toda la función pública cuyos actos están revestidos de nulidad absoluta. Por eso es que incluso ese llamado ya es inconstitucional en sí mismo si uno se va a la misma letra de la Constitución del 99. Zahir, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y por tocar este tema tan fundamental para el futuro del país. Muchas gracias. Zahir Mundaray es abogado penalista, fue fiscal del Ministerio Público venezolano. Una pequeña pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y ahora vamos a la ciudad de Washington, donde está el buen amigo, el periodista y agudo analista político Gustavo Alegret. Gustavo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel. Muy buenos días para ti. ¿Cómo se prepara la ciudad para esta gran inauguración el próximo lunes, Gustavo? Pues mira, Washington está muy acostumbrado a este tipo de eventos, tiene experiencia y las últimas inauguraciones han dejado también un manual de riesgos, por decirlo de una manera amable, ¿no? Sí. Va a haber marchas, se esperan 250.000 personas, según el Servicio Nacional de Parques, que es quien se encarga de la gestión del mall. La organización, el comité conjunto que organiza la toma de juramentación del presidente electo, dice que ha repartido más de 200.000 invitaciones, por lo tanto,
un poco más de, un poquito menos de medio millón de personas. Se espera entre invitados oficiales y ciudadanos que quieran participar. Además, hay eventos el día antes, hay un meeting de Trump, hay varias marchas de protestas, tanto el sábado como el lunes. Por lo tanto, es una ciudad que ahora mismo se encuentra bajo la mirada de miles de policías, de miembros de la Guardia Nacional, pero es una ciudad que está acostumbrada a este tipo de situaciones y que en la altísima seguridad que hay, sobre todo derivado desde el 6 de enero del 2021, va a hacer que espero y deseo que transite de una manera tranquila. Te añado una cosa, los miles de funcionarios y trabajadores de Washington se van a acoger en la gran mayoría al teletrabajo y eso va a permitir que busca mucho la gente que va al centro y que se desplaza y por lo tanto eso también aminora un poquito la carga de personas en la ciudad. ¿Qué dignatarios foráneos vienen, Gustavo? Así dignos de destacar. Pues mira, están invitados Javier Milei, está invitado Bolsonaro, que parece que no va a poder venir por un tema del proceso judicial que enfrenta en su país. Está invitado Víctor Orbán, extendieron una invitación a Xi Jinping, pero ha delegado en su viceministro, en las últimas horas ha confirmado, y no van a asistir. Llama mucho la atención, por ejemplo, ya que vienen invitados, porque hay que recordar que esto es una tradición que ha roto Donald Trump. Lo tradicional es que no asistan dignatarios externos, dignatarios de otros países a las tomas de posesión de los presidentes, y Trump ha roto con eso, ¿no? Pero no se ha extendido invitación o no van a participar, por ejemplo, ni Lula, ni la presidenta de México, ni el primer ministro canadiense. Es decir, aliados que uno podría esperar que sí participaran, no participan, ¿no? Entre la lista de los que podrían participar también está Giorgia Meloni, ¿no? Viendo la lista, es toda una lista de intenciones de la nueva administración, ¿no? Con quién se codea, con quién vas y te diré quién eres, ¿no? Bueno, pues esto aplica también para esa lista. Y a Edmundo González Urrutia le ha invitado también, dijo que iría en tanto presidente electo, ¿no? Sí, un González Urrutia que lógicamente está en esa causa para posicionar la necesidad de luchar por la democracia en Venezuela. Ese seguramente va a ser uno de los grandes temas de la política exterior que asume Marco Rubio. El otro día leía que probablemente el día 20 de enero Trump se posesiona y muy probablemente solo tendrá confirmado a Rubio, lo cual demuestra las dificultades que va a tener la lista de nominados, y también habla bien de Rubio respecto de sus colegas en el Congreso, ¿no? Que lo ven, si bien reconociendo sus posiciones duras en algunos temas latinoamericanos o de política exterior, lo ven como una persona sólida para asumir esa responsabilidad. Dijiste, va a haber protestas también ya desde el primer día, algunas marchas de protesta. Sí, está prevista al menos dos. La marcha del pueblo, en el que diversas organizaciones sociales, cívicas y muy particularmente de defensa de los derechos reproductivos de las mujeres van a querer hacer sentir su voz, y las autoridades esperan a miles de personas. Aquí se va a producir aquello de que a Trump le molesta o le incomoda o le gusta tanto, ¿no? Es la guerra de cifras, ¿no? Vamos a ver fotografías seguramente de cuánta gente asistió a la toma de posesión, cuánta gente asistió a la primera toma de posesión, y entonces aparecerá alguien que hablará de, como dijo Kellyanne Conway, hechos alternativos, ¿no? Que es una manera de decir que yo me invento la realidad, con todo el respeto, pero los hechos alternativos no existen, ¿no? Es un hecho y el hecho es el hecho, ¿no? Uno puede tener derecho a sus opiniones, pero no los hechos. Y lo que vamos a ver es cuánta gente asiste al rally o al meeting de Trump en el Capitol Arena, que caben 22.000 personas, lo va a llenar o no lo va a llenar, cuántos de esos van a querer soportar temperaturas de menos 6 grados Celsius, ¿no? Unas temperaturas bajísimas para la época, y que probablemente, yo recuerdo la primera de Obama, que me aventuré a pasearme por el mall, y fue uno de los días que he pasado más frío de mi vida, ¿no? Porque además no es que sales un momentito y vuelves a entrar, es que si te aventuras a ir, pasas muchas horas a la intemperie, y es muy duro aguantar esas temperaturas tan bajas. Quizá con el mismo peso y trascendencia de los dignatarios foráneos, se destaca la presencia de estos grandes capitostes de los nuevos medios,
Elon Musk, Zuckerberg, Bezos y hasta creo que el presidente de TikTok. ¿Qué nos puedes decir, Gustavo? Bueno, eso también es una manera que uno puede leer muy claramente de cómo esas grandes plataformas tecnológicas se están acercando a la presidencia de Donald Trump. De alguna manera también dicen reconocer la voluntad del sentir mayoritario de los estadounidenses. Digo mayoritario, pero si vemos los resultados electorales, podríamos decir que es un poquito de más de la mitad. Tampoco es que sea una victoria arrolladora. Es cierto que Trump se ha sacado la espina en esta elección del voto popular y colegio electoral, y eso lo deja muy tranquilo. Pero sí, es cierto, y en alguna manera es un poco preocupante, ¿no? Porque yo creo que puede haber algún tipo de evidencia de retroceso en algunas batallas ganadas, como la pluralidad o la diversidad, el reconocimiento de la diversidad en las compañías, en las empresas, o la disminución del escrutinio de los comentarios que se están publicando en esas plataformas, y que mayoritariamente cada vez más la gente se informa a través de ellas, ¿no? No acudes al medio de comunicación tradicional, sino a través de estas plataformas. Y por lo tanto, ese trabajo que hasta ahora intentaban hacer plataformas como Facebook, pues va a desaparecer, y eso hace que se abra la puerta al libre albedrío. Y pues, tenemos que ser los ciudadanos muy exigentes a la hora de saber qué consumimos y a qué le damos credibilidad. No vale decir, lo he leído en Facebook. No, ya no sirve, especialmente ahora, ¿no? Hay que decir cuál es la fuente, quién escribe, puedo contrastarlo con otro medio. Es un pasito más que tenemos que hacer los ciudadanos para defender, para estar bien informados, no para defender a nadie, sino para defendernos a nosotros mismos de la voluntad de injerencia de cualquiera ahí fuera con capacidad, con recursos, que quiera manipularnos. Así es. Sobre todo estamos hablando, por ejemplo, en el caso de estos tres individuos, estos 3.000 millonarios, de gente que le adversó a Donald Trump y ahora están pues muy obsecuentes, ¿no? Muy genuflexos. Gustavo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto siempre estar contigo. Un saludo a la audiencia desde el frío de Washington. Realmente está helado, está helado. Abrígate. Gracias. Gustavo Alegret, desde la ciudad de Washington. 9:46. Una pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Nicolás Maduro presentó su memoria y cuenta correspondiente al 2024. De nuevo dijo que iba a mejorar el ingreso de los trabajadores, dijo que por fin tenía más de 1 millón de barriles PDVSA, 1 millón de barriles producidos diariamente. El Producto Interno Bruto se encuentra en franco crecimiento, se incrementó más del 9%. Habló de cifras extraordinarias. Pero, como han dicho, el gobierno miente. No importa cuándo leas o escuches esto, siempre miente. ¿Cuál es la verdad de estas cifras? En Rockville, Maryland, está el economista venezolano José Guerra. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Bueno, escuchando lo que estás diciendo, la palabra que yo defino esto, o la frase con la cual yo la defino, es que Maduro es un mentiroso. Un mentiroso. ¿Por qué? Es un mentiroso porque no es cierto que la economía haya crecido 9%. El Banco Central, si usted entra a la página en este momento, el Banco Central encuentra que las cifras no se han publicado todavía. Las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas apuntan a un crecimiento un poco menos de la mitad de lo que dice Maduro, de un 4% al año, y que se desaceleró con mucha intensidad durante el último trimestre. En materia de inflación, Maduro habla de un 48%, la cifra no es verdad, la cifra genuina, verdadera, es 85% de inflación. Dios. Y, es decir, estamos hablando pues de una mentira muy brusca, muy burda. Y creo que los anuncios no fueron tales anuncios. Ahora, César Miguel, si me permites un minuto, yo quisiera hacerte un recuento
rápidamente, muy rápidamente, de la ejecutoria de Maduro entre el año 2013 y el año 2024, para situarnos allí. En ese periodo, la actividad económica venezolana cayó en términos promedio anual 5,5%. No ha habido un país que en ese periodo haya tenido una caída como la que tuvo Venezuela, ni siquiera país en tiempos de conflicto bélico. En segundo lugar, en ese lapso, 2013 hasta el 2024, la inflación acumulada en el periodo de Maduro son 6.192.000%. 6.192.000%. Bueno, de ahí la impopularidad. El enemigo de los gobiernos es la inflación. Este es el enemigo, porque la inflación es el impuesto que pagan los pobres. La pobreza durante el lapso Maduro saltó en el año 2012 de 30%, en el 2012 se la dejó Chávez, a 82% según la medición del año 2023, porque del 2024 todavía las cifras no están consolidadas. La deuda externa de Venezuela, Hugo Chávez la dejó en algo así como 100 mil millones de dólares. Y actualmente está, o sea, cerró el año pasado en 170 mil millones de dólares. Y las reservas internacionales, que son los activos del país en divisas, Maduro lo recibió en 30 mil millones de dólares y el año pasado cerraron en 5 mil millones de dólares. Es decir, esta es la ejecutoria de Nicolás Maduro. Un país arruinado, un país empobrecido, y ahora viene con este cuento de una economía en franco crecimiento, es decir, que va a mejorar el salario. Es decir, todo esto es una gran farsa, porque él ha podido aumentar el salario el año pasado y no lo ha hecho, y lo que más bien ha hecho es una política muy antiobrera, muy antilaboral, que es la bonificación de los salarios. Es decir, te dejan el salario mínimo intacto, entonces te asignan unos bonos a través del sistema Patria o de cualquier otro mecanismo, pero que esos bonos, que son parte obviamente de la remuneración del trabajador, no tienen incidencia ni en los aguinaldos, ni en las prestaciones sociales del trabajador, ni en otras compensaciones. José, has dado unas cifras que son escalofriantes. Cuando me voy a limitar, por ejemplo, a las reservas. De 30 mil millones que dejó Hugo Chávez a 5 mil millones, las dilapidó. ¿Qué hizo con las reservas? Las reservas están en los bolsillos de aquellos oligarcas que lograron acceder a los dólares preferenciales en aquella bicicleta financiera que lo conversamos muchas veces en tus programas allá en Venezuela, en la radio, con la cual compraban dólares oficiales, se volteaban al paralelo, la tasa era 4 veces mayor, volvían a comprar dólares oficiales, y ahí fueron secando el Banco Central, consumiendo las reservas del Banco Central. Eso fue un mecanismo perverso de distribución regresiva del ingreso, que consistió pues, en una fuga monumental de capitales, auspiciada por Nicolás Maduro, Jorge Giordani, hasta el año 2013, y sobre todo, y en particular, Nelson Merentes, y a todos aquellos que administraron el Tesoro Público y Cadivi, luego llamado Sencoe, que tuvo en manos de algunos oficiales de la Fuerza Armada, lamentablemente. Cuando Maduro dice que, como una gran cosa, la inflación está en 48%, casi 50%, esto sería un escándalo en cualquier país normal. Pero resulta que no es 48%, nos dices que la verdad es el doble, lo cual es mucho peor. Claro, porque ¿cuál es el problema que está pasando acá, César Miguel? O uno de los problemas. Es que el Banco Central no publica las cifras y hace cambios en la metodología y no los anuncia. Si alguien no cree lo que yo estoy hablando, entra a la página del Banco Central, www.bce.org.be, y entra a la parte de estadística y va a ver que las cifras de actividad económica no se publican desde el 2019, que la inflación no se publica o dejó de publicarse a partir de octubre. Sí, ¿por qué no se publicó a partir de octubre de 2024? Porque a partir de octubre de 2024, en particular en noviembre y diciembre, fue donde la inflación experimentó un salto brutal, que, como te dije, César Miguel, o sea, la cifra oficial es 85%, es la cifra correcta. Pero, imagínate, César Miguel, una inflación acumulada entre el 2013 y el 2024 de más de 6 millones %. ¿Qué salario aguanta esto? ¿Cómo va a decir Maduro que tiene el mejor sistema de indexación salarial en el planeta Tierra con una inflación de este tipo? O sea, yo entiendo que tú comprendes lo que significa la palabra indexación, ¿no? Indexación significa ajustar. Es un término que se empezó a usar en el Cono Sur, sobre todo en Argentina, y luego en Brasil,
cuando la inflación era muy alta, entonces lo que hacían era que corregían los precios de todos los bienes y factores según la inflación. Eso se llama indexar. Otro le dice indizar, pero es ajustar una variable por la inflación. Bueno, el salario mínimo sigue estando en $2 y está fijo hace 3 años. Eso es indexación. Eso es lo que explica esa caída monumental del poder adquisitivo de los venezolanos y el aumento de la pobreza, como te dije, que Chávez la dejó en el 2012 en 30% y Maduro al cierre del 23 ya estaba en 82%. ¿Cómo la midas? ¿Cómo la midas? Pobreza de ingreso, pobreza multidimensional, como la forma en que la mira es irrelevante. Esas son las cifras. Entonces, ¿cómo va a decir Maduro ahora que van a relanzar el salario que tiene el mejor sistema de indexación, de protección a los trabajadores venezolanos? Eso es absolutamente mentira. Creo, por las cifras que estás dando, de que en Venezuela todos son pobres, con una notoria excepción, ya sabemos dónde, pero hasta el que está bien está mal. Claro, porque como ha caído el ingreso, cuando cae el ingreso promedio, todo el mundo cae. Lo que pasa, y esto es otra característica de Nicolás Maduro, es que los que están en el primer cuartil de ingreso, o sea, el primer 25% más pobre, ha caído más que los otros, el otro 75%. Entonces lo que ha habido es un empeoramiento en la distribución del ingreso. Hay un trabajo que hizo un economista venezolano que acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Minnesota y utiliza una técnica ahora llamada la luminosidad. Utilizan satélites para ver la luminosidad de un país y ahí extraen, a partir de ahí extraen información, que se llama Leonardo Maldonado, que es una de las estrellas latinoamericanas en ese campo ahorita, y determinó justamente, corroboró hasta el 2023 que Venezuela fue el país de América Latina donde empeoró en mayor proporción la distribución del ingreso, justamente por la caída de la luminosidad asociada a la caída de actividad económica, porque a mayor luminosidad, mayor actividad económica, a menor luminosidad, menor actividad económica y menor ingreso. Una técnica muy novedosa. Es decir, Miguel, como lo vean, esto ha sido un fracaso y esto es lo que explica políticamente la caída de Maduro. O sea, acuérdate que Chávez le dejó a Maduro, le llegó 9 millones de votos en octubre del 2012, la elección contra Enrique Capriles. Y Maduro en la elección contra el mundo obtuvo apenas 3.800.000 votos. O sea, Maduro dilapidó 6 millones de votos que le dejó Hugo Chávez. ¿Por qué? Por estos números que yo estoy dando ahorita. O sea, ningún país, ningún gobierno resiste una inflación de más de 6 millones% en su periodo, sin que afecte su popularidad. Esto fue el caso de Maduro. Está perdido. Lo que le queda es la fuerza. Te agradezco mucho, José, que en estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. El economista José Guerra desde Rockville, en Maryland. Ya regresamos con el foro. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente. ¿Qué es la ley del hielo? Es un tipo de castigo emocional que daña a la víctima a través del vacío, el silencio, la ausencia o la indiferencia. La ley del hielo deriva en un tipo de comportamiento que se alinea con un objetivo principal: condicionar a la otra persona para que cambie de opinión, pida perdón o se sienta responsable de lo que ha ocurrido. Conviene mencionar que es una respuesta que suele contextualizarse en conversaciones y gestos que han derivado en un enfado. En este caso, el desencuentro no se resuelve de manera asertiva por medio del diálogo y la escucha. El conflicto se prolonga y se estanca durante varios días, en los que la víctima percibe la distancia impuesta por la otra parte. Sin embargo, no entiende las razones y los motivos de ese comportamiento porque no ha recibido una explicación al respecto. Hablemos hoy, pues, de la ley del hielo. En Valencia, la Valencia mediterránea, está Belén Colomina. Belén es psicóloga, es psicoterapeuta con más de 20 años de experiencia acompañando a personas en su desarrollo personal. Y tiene el último libro, es interesantísimo, el título dice El poder sanador del silencio. Así que
sabe mucho de lo que nos va a hablar hoy. Belén, bienvenida a nuestro programa en el día de hoy. Gracias por invitarme. Un placer. Y de este lado del océano, pero muy lejos de la ciudad de Miami, allá en el sur, en Río de Janeiro, está la psicóloga clínica Joana Alenzo. Joana. Hola, César Miguel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien, ¿qué es la ley del silencio, Belén? Bueno, la ley de silencio en realidad es este abuso emocional o es una parte de manipulación en la que una persona, bajo un conflicto o algo que ha sucedido entre dos, decide callar y guardar silencio durante mucho tiempo, bajo una necesidad emocional del interlocutor. Es decir, no es guardar el silencio para yo regularme y estar bien y estar en calma, sino es un silencio en el que por abajo, transversalmente, se huele la manipulación. Es un silencio que hace daño, porque nosotros estamos habituados a generar conexión, vínculos. Nuestro cerebro está preparado para que ante un conflicto, cuando yo estoy desregulada, pueda ayudarme el otro a regularme, y para eso está la comunicación. Sin embargo, es un silencio que crea ansiedad, que crea desasosiego, porque uno está desregulado queriendo tener o otorgar una solución y el otro no. El otro está intentando que tú te quedes con tu malestar, o que tú pienses que tú tienes la culpa, o que pienses que tú eres el que tienes que reparar o justificar, y esta sensación invalida al otro, invalida sintiéndose que necesita pedir justificaciones, o se siente humillado, o se siente víctima, cuando en realidad es un conflicto de a dos que necesitamos resolver, comunicar y hablar para construir. Sin embargo, este silencio es como un mar abierto en el que yo te dejo y veo cómo empiezas a ahogarte y no me inmuto. Es esta no inmutabilidad, o sea, donde yo no reacciono ante tu sufrimiento, es cuando se crea un vacío y un silencio que daña y hace mucho mal al vínculo y a la persona en concreto. Porque un silencio para agredir, entonces, Belén, ¿verdad? Sería como una conducta muy pasivo-agresiva, porque siempre tenemos como el concepto de agresión directo, algo objetivable y que se ve. Sin embargo, hay muchas conductas pasivo-agresivas que también hacen daño por igual, pero no se ven tanto, y entonces el otro no puedes acusarlo tan fácilmente, porque no puedes decir, oye, me has hecho esto. El otro dice, no, yo no he hecho nada, porque simplemente he callado. Entonces es más complejo escapar de ahí, y por eso es más complejo darle nombre y saber que eso que tú estás sintiendo en tu cuerpo realmente también es una agresión. Es porque realmente hay algún abuso emocional. O sea, que es importante saberlo para poder salir de ahí y también para poder defender, poner un límite en esto, ¿no? Sí. Me gustaría ahora oír tu opinión al respecto, Joana. Joana Alenzo en Río de Janeiro. Sí, bueno, yo coincido con lo que plantea Belén. Además es que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, cuando alguien ante una molestia necesita un poco de tiempo y espacio para poder enfriarse un poco, y le puede incluso explicar a su pareja, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de parejas, oye, dame un rato para pensar y organizar, no quiero decirte algo que te vaya a lastimar. Ese espacio de tiempo no está dirigido hacia agredir, hacia generar malestar en el otro. Pero cuando ese momento de silencio, esa ley del hielo, es justamente para poder hacer sentir al otro ansioso, con miedo, incómodo, como inclusive condicionando, como mencionabas tú, condicionando que de aquí en adelante, cuando vayas a decir algo que me molesta o me incomoda, vas a tener miedo porque te voy a dejar de hablar. Ahí ya estamos hablando de, bueno, la intención manifiesta de lastimar y generar malestar en nuestra pareja. Y es muy importante que se pueda diferenciar eso, ¿no? Ahora, el silencio como castigo suena... uno puede pensar, por ejemplo, una agresión típica o una manera de castigar es gritarle a alguien, agredirlo de esa forma, pero el silencio como castigo pasa a ser muy sofisticado. ¿Es más fuerte el silencio que el grito en ese caso, entonces, Belén? Pues sí, porque en realidad es como un abandono, porque en realidad de un grito tú sabes defenderte porque es objetivable y lo ves, y sabes, cuando me gritas me haces daño, pero en el silencio hay una amenaza velada mucho mayor, porque siento un castigo velado que no sé por dónde va a venir. Es como siempre, es mucho peor, genera mucha más ansiedad, miedo y sufrimiento una amenaza
que algo objetivable, porque mi fantasía es qué va a venir después. Me siento mucho más invalidada. Cuando yo ya sé lo que es, puedo coger los recursos para apartarme. Pero ¿cómo me aparto del silencio? ¿Cómo me aparto de un vacío? ¿Cómo me aparto de un abandono? Porque se queda pegado a mí. Y esto es más complicado y por eso el otro juega a hacerte daño mediante el silencio velado y se alarga en el tiempo. Y cuanto más se alarga en el tiempo, efectivamente hay más intención de dañarte. Aunque a veces es cierto que la persona no sabe generar otro tipo de recursos, aunque sepa que estoy haciendo daño, quiero cambiar y no sé. Pero ahí es donde tenemos que aceptar si que realmente el que lo está haciendo quiere cambiar o no. Y esto es complicado a veces de discernir, porque a veces es complicado desde un silencio saber que me estás haciendo daño y desde saber que me estás haciendo daño saber que la relación es tóxica. Ya, eso es interesante. El que aplica la ley del silencio, esto te lo pregunto a ti, Joana, ¿lo hace a plena conciencia o no? No necesariamente con la Mm, conciencia genuina de lastimar, pero sí hay esa intuición de generar incomodidad, de generar un castigo. Ya va a ver, si me hizo esto, no le hablo más y vamos a ver cómo lidia con eso. Lamentablemente, además, ha estado muy normalizada la ley del hielo. Es un término que inclusive, bueno, muchísima gente conoce. Ay, te aplicaron la ley del hielo, te hicieron la ley del hielo porque no estaba antes significado como una forma de agresión intencional, ¿no? Y últimamente sí, ya hemos como empezado a significar esto como algo que genera muchísimo malestar, que genera muchísima ansiedad, que es una forma del agresor controlar lo que mm, el otro está sintiendo y haciendo, ¿no? Solo que muchas veces no es como con una intención consciente, es algo como ya, se está viendo más desde el mismo. Ah, ya va a ver cómo mm, hace, no me interesa, vamos a ver cómo lidia con esto, ¿no? ya. Es un poco más así. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso me gustaría abordar los escenarios, el tipo de relaciones donde se aplica la ley del silencio, la ley del hielo. Ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 7.1 FM. Regresamos a nuestro foro de hoy sobre la ley del hielo. Joana, en tus intervenciones has mencionado a la pareja. ¿Es donde más frecuente se da la ley del hielo? ¿Hay otros escenarios posibles, otro tipo de relaciones? Claro que sí, lamentablemente sí. Muchísimas veces incluso en el ámbito familiar, entre hermanos, entre padres e hijos, inclusive entre amigos, se puede dar este tipo de situación, ¿no? La amiga que te hace la ley del hielo porque le dijiste algo que no le gustó, la mamá que le hace la ley del hielo al hijo porque se portó mal y hizo algo que ella consideraba que estaba errado. Lamentablemente se puede dar en todos los ámbitos de relaciones. Creo que es mucho más fácil verlo como una agresión cuando hablamos de la pareja, porque justamente es como que un vínculo que genera entonces muchísima ansiedad, puedo perderte, ya no me vas a querer más, ¿será que me va a dejar? ¿Será que esto se terminó? ¿Será que ya no me quiere? ¿No? Y entonces es Mm, como una situación en donde hay como mucha más vulnerabilidad para que el otro pueda, a través de la ley del hielo, amenazar y hacer sentir como te voy a dejar, ¿no? ya. ¿Tú cómo lo ves, Belén, por favor? ¿Qué otros escenarios habría? Sí, realmente, como ha dicho Joana, ¿no? Está en todo tipo de relación. Lo importante es que entre ellos seas importante, ¿no? Es decir, porque hay relaciones laborales en las que también está la ley del hielo, en la que cual esa persona no le otorgas el poder de hacerte daño. Para ti tiene que ser como un interlocutor válido, que sea importante, que para ti te dañe su silencio, porque para ti sea importante reparar, arreglar o dialogar con esta persona. Y por eso yo creo que necesitamos ser educados también en esta parte respetuosa, de entender, validar, y aunque tú no quieras a lo mejor quizá seguir la conversación o para ti tú quieras zanjarlo por lo que sea,
expresa dónde estás. Y estoy en estos momentos muy enfadado, me gustaría no tener que hablar de esto, me gustaría no tratar de esto, siento que te haya dañado. Es decir, expresa y no dejes en vacío al otro, porque dejar en vacío es un abandono que descuidas la relación. Y cuando nos importa una relación tenemos también que aprender a cuidarla, a cultivarla, a nutrirla. En tu experiencia clínica, Joana, ¿cómo se han manejado estas situaciones en el contexto ya propiamente de la pareja? En el contexto de la pareja y específicamente en terapia de pareja, lo que se trata es de enseñar a la pareja a ser un poco más asertivos con respecto a lo que están sintiendo cuando hay una discusión o cuando hay algún problema. Es importante, incluso esto que yo mencionaba antes sobre poder pedir espacios, es válido, o sea, que tú digas en este momento no quiero hablar sobre esto, dame un momento, no podemos interpretarlo, eso es la ley del hielo y es un agresor, no, no. Uno tiene que tener también derecho a decir, dame un momento, hablamos en un rato, me voy a ir a tomar un café y regreso. O sea, esas pausas son necesarias, pero lo importante es que la persona aprenda primero sobre la asertividad para poder expresar cómo se siente y además de eso la intención genuina de no lastimar. No quiero hacerte sentir mal, pero necesito ahorita un poquito de tiempo para pensar lo que quiero que hablemos o mira cómo me estás haciendo sentir, pero es importante que uno pueda aprender a desarrollar esa capacidad de decir cómo me siento siendo respetuosos, sin la intención genuina de lastimar al otro. Belén, me llamó mucho la atención cuando reflexionaste sobre la capacidad de herir que tiene el silencio por encima del grito. Decías, el grito es algo objetivo que me obliga a reaccionar. Vale decir entonces, en el contexto de una pareja, si la pareja entra a discutir y la vehemencia, ella o él se vuelven iracundos, como dicen allá en España, monta en cólera y alza el tono de la voz, ¿es más fuerte si no le dice nada? No, a ver, perdón, me estoy quedando sin voz. Tal vez desde el silencio. A propósito del silencio. Sí. Bueno, ahí es importante discernir que efectivamente cualquier maltrato y violencia es dañino. Entonces, no Ujú. es más importante, perdón, uno que el otro, sino que, ay, perdón, ¿Tienes un poquito de agua? sí, ya está, ya está. Mira, no es más importante uno que otro, sino que es más visible y objetivable el grito y yo puedo darme cuenta antes que el silencio. Ujú. Silencio es más difícil de ver, pero igualmente un grito, cualquier abuso, tenemos que poner el stop cuanto antes. Sea Ya. grito, sea un empujón, sea un silencio, sea una comunicación no verbal. Cualquier tipo de maltrato o abuso es no. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando es algo velado es mucho más difícil de uno darse cuenta y es más Sí. difícil poner un orden y un límite. Porque un grito puedo verlo yo y si no lo veo yo, que no me doy cuenta, hay alguien que pueda darse cuenta y decirme, oye, Belén, ¿no ves que esa forma de tratarte puede ser dañina? Pero con el Mm. silencio nadie más lo ve. Y si yo no lo veo, es complicado darme cuenta. Este es como la Sí. diferencia, ¿no? Claro, porque el grito es evidentemente un acto de violencia, el silencio no necesariamente. Exacto. Muy Hay bien. una subjetividad velada que dificulta el verlo, ¿no? Claro. Esto no tiene nada que ver con el poder sanador del silencio, que es tu libro. Para nada. Poder Muy sanar el silencio cuando sana es porque realmente hay una calma de regulación interna. Y si ya. estamos regulados, nos ponemos conectar y es en esta capacidad de conectar con el otro lo que nos sana y lo que nos Mm, distancia, por eso hace daño, porque en realidad no es una distancia sana de que yo me voy a reflexionar, sino es una ya. distancia en la que te estoy dañando. Bien, el tiempo se nos ha acabado, así que, Joana, te dejo a ti la palabra conclusiva en el día de hoy, por favor. Sí, bueno, de todo esto que hemos conversado, me gustó muchísimo esta diferenciación con el tema de cómo reconocer la agresividad del silencio, ¿no? De esta ley del hielo. Sí es cierto que es muy fácil identificar lo agresivo que puede llegar a ser un grito. Y justamente por eso es que tenemos que estar atentos a las formas pasivo-agresivas en las que podemos Ujú. estar vinculándonos en una relación, por ejemplo. Una pareja que va discutiendo en el carro.
si uno de ellos va gritando, claramente está siendo agresivo, pero si va en completo silencio y deja de responder, también está siendo agresivo. Solo que puede decir, yo no te estoy haciendo nada, no estoy diciendo nada. Es una forma muy pasivo-agresiva. Yo no he abierto mi boca, dice, con decir eso, yo no he abierto mi boca. Yo no te estoy diciendo nada, ¿cómo vas a decir que estoy siendo agresivo o agresiva, no? Y justamente creo que lo que es importante es que se vaya justamente pudiendo identificar esto, tanto para poner límites como para cambiar el patrón en la relación, cualquiera de los dos funciona, pero que es importante que la comunicación sea cada vez más asertiva, cada vez más clara, cada vez más respetuosa y no enfocada a generar malestar. Muchísimas gracias a las dos. Ha sido una conversación muy ilustrativa, muy, muy interesante. Gracias, Debe. Gracias. Belén Colomina en Valencia, España, y Joana Alenzo en Río de Janeiro, Brasil. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. No te pierdas la... Leo lo siguiente. En el día de ayer, unas 80 personas acudieron a la Fiscalía General de la República en Caracas. Son familiares de los considerados presos políticos, la mayoría de ellos detenidos tras las elecciones del 28 de julio del año pasado, y exigieron la revisión de los casos de sus familiares para que esto lleve a la liberación de ellos, porque insisten, son inocentes. Vamos a conversar con un experto en temas de derechos humanos, como lo es Rafael Uzcategui, director de la ONG Laboratorio de Paz. Rafael, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Por el contacto y, como siempre, contento de conversar con tu audiencia. Rafael, ¿cuál es la condición de los presos políticos en Venezuela? ¿Cuántos son en este momento? Bueno, según la cifra del Foro Penal, seguimos siendo el país con la mayor cantidad de presos políticos en este momento. Sin embargo, tengo que decirte que durante todo el mes de enero, hasta el momento que estamos conversando ahora, han continuado la detención de personas por razones políticas. Así que esta situación de puerta giratoria sigue teniendo pues mucha vigencia dentro de nuestro país, ¿no? Solamente el 10 de enero tuvimos 23 detenciones durante ese día. Y bueno, seguimos registrando las organizaciones de derechos humanos detenciones. Creo que ya vamos cerca de las 80 durante los 17 primeros días del año 2025. Así que esta es una cifra que está subiendo permanentemente. Y además esto se da en un contexto en donde los familiares tienen muchísimo temor de denunciar, de visibilizar esta situación para no perjudicar a su ser querido que está tras la reja. Entonces, seguimos siendo el país con mayor cantidad de presos políticos en América Latina y bueno, muy a la expectativa, porque si bien para nosotros es una buena noticia la liberación de los presos políticos en Cuba, lo que nos preocupa es ese patrón que queda en que, bueno, una cantidad importante de personas son detenidas para luego ser utilizadas como fichas de cambio en una negociación política, ¿no? Y bueno, creemos que eso lo que está es dándole estímulos a que ese patrón se continúe aplicando dentro de nuestro país. ¿Cuánto vale un preso político en tanto ficha de cambio? ¿Cómo es el criterio que se aplica? Es muy desagradable plantear hacer una pregunta de este tipo, porque me siento que estoy en los tiempos de la esclavitud, que estoy hablando de cuánto vale tal esclavo versus tal otro esclavo. Pero ¿cuál es el criterio para te doy tantos presos y me das a Mengano? Sí, nosotros creemos que hay dos criterios básicos. Uno es la cantidad, ¿no? Que haya una cifra importante de personas a ser canjeadas por retribuciones políticas. En este caso, seguramente el gobierno de Nicolás Maduro está a la expectativa de lo que pudiera ocurrir a partir del 20 de enero con la nueva administración de Donald Trump y me imagino que está acumulando activos para poder negociar. Hay personas extranjeras privadas de libertad. No se han reconocido todas las personas extranjeras que han sido detenidas en las últimas semanas.
Y el otro criterio, a mi juicio, tiene que ver con el valor político, con el valor simbólico que pueda tener la persona. Por ejemplo, Enrique Márquez, Rocío San Miguel, evidentemente son personas que tienen un significado mayor y que cualquier negociación estas personas lamentablemente pudieran tener un mayor peso a la hora de pedir retribuciones a cambio de su liberación. Entonces, bueno, seguimos exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Para nosotros, digamos, fue una buena noticia la excarcelación de Carlos Correa, de nuestro querido colega y amigo defensor de derechos humanos. Pero, por supuesto, siguen habiendo mucho dolor en las familias venezolanas que siguen teniendo personas queridas dentro. Por cierto, hablando del caso de Carlos, que es un amigo entrañable de hace décadas, una cosa son las fotografías habituales de él y otra es la fotografía con una mueca, una sonrisa, una mueca por sonrisa y muy, muy demacrado y afectado en el día de ayer. ¿Qué nos puedes decir de Carlos? Sí, nosotros no hemos tenido la oportunidad de conversar con él. Hemos visto los mensajes de su esposa, de Mabel. Él, hay que decir que no tiene libertad plena. Él ha sido sometido a un régimen de presentación en tribunales, la investigación en su contra sigue abierta. Y todavía no conocemos otras limitaciones que pueda tener, por ejemplo, para hablar de su caso, para hablar de la situación de privación de libertad en la que estuvo, ¿no? Y bueno, pues estamos respetando pues digamos, ese espacio que él necesita con su esposa, con su familia para reponerse emocionalmente, aunque hay que decir que espacio público, su organización lideró una campaña que fue eficaz, César, que fue eficaz para visibilizar su situación desde el primer momento. Y creo que eso tuvo un resultado, porque fíjate que eso logró el pronunciamiento de gente como el propio presidente colombiano y diferentes instancias internacionales en materia de derechos humanos. Y yo creo que esto ratifica la necesaria visibilidad de los casos. Hay gente que sabemos que tiene miedo, que le da temor a hablar sobre su ser querido, pero bueno, allá hay un resultado y que el gobierno sigue temiendo el escrutinio internacional, sigue siendo permeable a las críticas. Entonces, no hemos podido conversar con él, esperamos hacerlo en las próximas semanas en el caso de nuestro amigo Carlos Correa. Y sí, bueno, lo que tú sugieres es evidente en esa imagen. Por supuesto, esa situación de desaparición forzada a la que él estuvo involucrado, por supuesto, deja diferentes secuelas, además todos los tratos que pudieron haber estado sometido, como lamentablemente es la situación, porque hay que resaltar que una persona en situación de desaparición forzada es más proclive a tener tratos inhumanos, crueles o degradantes y tortura, y es por eso que es tan angustiante cuando una persona se encuentra en esa situación. Ahora, no ha cometido ningún delito Carlos, como no lo hizo Rocío San Miguel, como no lo hizo Enrique Márquez, como no lo ha hecho ninguno de ellos. ¿Cuál es el criterio para detenerlos? ¿Por qué se les detiene? Mira, en el caso específico de Carlos Correa, lo que nosotros hemos pensado es que era un mensaje por partida doble, para los periodistas, para los medios de comunicación y para los defensores de derechos humanos. Porque hay que recordar que Espacio Público ha venido desempeñando un trabajo muy importante en la defensa legal de muchos periodistas en situación de persecución, de riesgo, de censura. Y yo creo que de cara a lo que pudo haber pasado el 10 de enero, las autoridades querían emitir un mensaje de temor para estos dos gremios que siguen teniendo un nivel de movilización, de articulación, de denuncia importante, los periodistas y los defensores de derechos humanos. Entonces yo creo que aquí se intentó mandar un mensaje de intimidación, ¿no? De temor en este marco de este terrorismo de Estado, como lo ha calificado la Comisión Interamericana. Bien, me preocupó mucho la idea que sugeriste, Rafael, de que además el término que utilizaste es activos, prácticamente los presos políticos como cosas. Maduro se está pertrechando de activos para tener elementos para negociar ante cualquier eventualidad con Donald Trump. Eso nos pone en un contexto terrible, ¿no? Sí, lamentablemente el conflicto se ha transformado cualitativamente a partir del 10 de enero. Nos encontramos ante un gobierno que es inequívocamente no democrático, ¿no? Inequívocamente no democrático. Y ya nuestro liderazgo político está trabajando en situaciones de clandestinidad, ¿no? Eso es evidente. Entonces, estamos en una situación de mayor indefensión.
Y yo creo que eso necesita que la sociedad venezolana y que sus organizaciones vivas, liderazgo social y político, generen nuevos mecanismos para continuar laborando en estas circunstancias. Y lamentablemente esta situación de ser privado de libertad está allí, ¿no? Y es por eso que eso, digamos, nos obliga a tener que tener mayores protocolos de protección y de denuncia y de alerta frente a la comunidad internacional. Yo creo que ahora gobiernos como el de Brasil y Colombia pudieran tener un labor de contención de los abusos. Bien, ojalá. Y en eso seguimos incidiendo. Muchas gracias, Rafael, por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César. Rafael Uzcategui, del Laboratorio de Paz. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo lo siguiente: 140.000 hectáreas de bosque se perdieron en la Amazonía venezolana por las actividades extractivas en el arco minero del Orinoco. Esto lo ha denunciado la ONG SOS Orinoco. Vamos a Madrid, donde está la directora y fundadora de esta ONG, Cristina Vollmer de Burelli. Cristina, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos tus radioescuchas. Y nada, un placer estar en tu programa nuevamente. Leo lo siguiente: has dicho que todas las personas que documentan la situación de la Amazonía lo hacen desde el propio terreno, pero en condición de anonimato, para proteger su integridad, dadas las amenazas. ¿De qué amenazas estamos hablando, Cristina? Así es, lamentablemente en Venezuela, pero no solo Venezuela, digamos que en todos los países amazónicos, en Colombia, en Perú, en Brasil, ser activista ambiental o activista indígena, denunciando la deforestación, la minería ilegal, etcétera, puede terminar muy mal, puede terminar con la vida. Actualmente en Venezuela ya van 175 personas muertas por minería ilegal. Y ahí, por supuesto, la mayoría de estos son accidentes mineros, que también son terribles, pero también hay defensores ambientales que han matado. Últimamente un indígena en el Alto Orinoco le cayeron a golpes unos garimpeiros brasileños. Periodistas que han sido perseguidos, activistas perseguidos que se han tenido que ir del país. O sea, denunciar el ecocidio, denunciar la minería ilegal tiene un muy alto costo. Cuando hablas de la minería ilegal, entiendo, hay una minería legal, pero ¿hasta qué punto una es más grande que la otra, una hace más daño que la otra? Porque pareciera que hay una frontera muy, muy tenue entre una y la otra, ¿no? Y en Venezuela no existe una diferencia, o sea, toda es ilegal. Y puedo explicar un poquito. En el 2021, me parece que fue, la OCDE hizo un informe sobre los flujos de oro de Venezuela. Esto fue a petición de Estados Unidos, Canadá, Europa, que son los grandes consumidores de oro, obviamente. Entonces querían saber exactamente qué estaba pasando con el oro venezolano y qué estaba involucrado. Abuso de derechos humanos, deforestación, utilización de mercurio, etc. La conclusión de ese informe, en el cual SOS Orinoco participó activamente, todos los mapas en ese informe son de SOS Orinoco, una de las grandes conclusiones es que todo el oro que sale de Venezuela es ilegal y está financiando el terrorismo internacional. Estos son palabras muy graves. Y la razón por la cual se considera en la OCDE, en los países consumidores, que el oro venezolano es ilegal, es porque a pesar de que hay una industria minera en el arco minero,
no se están utilizando sistemas sostenibles, legales, para producir el oro que sale de Venezuela. Entonces hay abuso de derechos humanos, hay esclavitud moderna, hay muchísima utilización de mercurio que es prohibido, a pesar de que han construido más de 9 plantas de cianuración en el sur de Venezuela, que supuestamente es más sostenible, no las están utilizando. La mayoría del oro que sale de Venezuela sale por contrabando. Entonces, por todas esas razones, el oro venezolano es básicamente considerado ilegal. Cristina, 140.000 hectáreas, no todos tenemos la noción exacta de las mediciones, pero cuando tú dices 140.000 hectáreas se perdieron en la Amazonía venezolana, ¿de qué? Danos un referente para tratar de imaginarnos esa extensión de terreno. 140.000 hectáreas equivalen ¿a qué más o menos? A ver, 140.000 hectáreas. Primero, 140.000 hectáreas fue hasta diciembre del 2022. Dios, o sea que puede ser mucho más. No la hemos actualizado, o sea, la estamos actualizando. Y en febrero del 25, o sea, 3 años después, 2 años y medio después, vamos a actualizar esta cifra. Y tenemos la seguridad de que la cifra va a ser mucho más alta, porque en el 2024, justo, digamos, a partir del 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales, hemos notado un auge increíble de deforestación, de minería, de presencia de grupos armados organizados, guerrilleros, de narcotráfico. O sea, en los últimos 6 meses hemos visto un auge tremendo de todas estas actividades ilegales, ilícitas, y sentimos que el régimen está básicamente raspando la olla. Como que yo diría que ellos sienten que de alguna manera ellos van a terminar saliendo a la larga. Y por eso hay que raspar la olla. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que en el Alto Orinoco, en distintos sitios del estado Amazonas, en Bolívar, en todos lados, incluso en minas que fueron clausuradas, como la mina esta Buyaloca, donde hubo un desastre, murieron, no se sabe cuántas personas murieron, pero se supone que varias decenas de personas murieron al colapsarse esa mina, y el régimen prometió cerrar la mina. Pues ya estamos viendo con imágenes satelitales que esa mina otra vez está activa. Entonces, por todos lados estamos viendo un incremento de la minería en lugares donde la minería no es permitida, o sea, en áreas protegidas. Entonces, la conclusión nuestra es que el régimen está raspando la olla. Y otra cosa que estamos viendo, que hemos visto en estos últimos meses, es una especie de pase de factura dentro de la oficialidad militar, sobre todo en Amazonas, donde los militares controlan todo, el acceso al lugar, controlan el acceso a la gasolina, al combustible, ellos controlan todo. O sea, tú como periodista no puedes ir a Amazonas, a estos lugares. Y ahí hubo un pase de factura, y de hecho hay un general y 10 militares de alto rango que están en Ramo Verde. Porque a alguien no le llegó su cuota de oro. Caramba. Qué grave todo esto. Qué grave y qué feo, de verdad. Cristina, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Gracias, César Miguel. Cristina Burelli, de la ONG SOS Orinoco. Una pausa y ya regresamos.
una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Progresivamente la ciudad de Miami se ha ido transformando. Ha sido una ciudad que ha empezado a florecer culturalmente. Tenemos una orquesta sinfónica, tenemos espectáculos muy importantes, hay ópera también y hay literatura. Se está escribiendo una literatura por demás atractiva e interesante en Miami. Tan es así que vamos a tener unos encuentros literarios para celebrar esa literatura mayamera. Y lo está organizando Garcilaso Pumar, director de Lugar Común y Alliteration Publishing. Garcilaso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. César Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. ¿Cuáles son estos encuentros? ¿Cómo van a ser y cuándo? Bueno, comenzamos mañana justamente con Legna Rodríguez Iglesias. Estos encuentros son posibles gracias al Departamento de Asuntos Culturales del Miami-Dade y nos hemos también asociado con el Museo de Arte Contemporáneo del Doral, Dorcam, que es donde va a ser el encuentro. Eso está en el City Place Doral. Y mañana arrancamos con el encuentro entre Camilo Pino, quien va a ser el ancla de estos 4 primeros encuentros, con Legna Rodríguez Iglesias. Legna Rodríguez Iglesias es, bueno, yo creo que una de las escritoras contemporáneas más interesantes que hay. Reside en Miami, es cubana, es poeta, novelista, narradora y tiene una fuerza tremenda y además creo que hace una lectura completamente Miami. Su último libro, Princesa Miami, es un libro de memorias de su experiencia en la ciudad. Qué bien. Luego tendremos un encuentro con Chascas, que es conocido por su obra en la televisión principalmente. Es el escritor de Quién mató a Sara, la serie de Netflix. Ah, qué interesante. También Él es chileno. Él es chileno, sí, es chileno, y también trabaja el tema de la literatura infantil y juvenil, es su fuerte, y tiene una relación, digamos, tiene 15, 20 años viviendo en Miami, y tiene esta relación que mucha gente de Miami tiene con Miami, que es un poco tensa, por eso su charla se llama Miami tan dulce y tan amarga. Ya. Después van a ser cada sábado, ¿no? 18, 25, 1 de febrero, Carmen Peláez. Carmen Peláez es una dramaturga, actriz y cubana. Para mí una voz interesantísima dentro del escenario cubano. Además una activista y una mujer que reflexiona mucho sobre el modo de ser cubano en Estados Unidos. Creo que es muy interesante. Tú has tenido varias obras recientemente como The Cuban Boat en el Colony Theater, y además, bueno, es una mujer que yo considero muy interesante de alguna manera, una voz crítica pero muy solvente sobre la cubanía. Me gusta mucho. Y cierra Leonardo Padrón. Bueno, cierra yo creo que una de las mejores representaciones de la literatura contemporánea venezolana, Leonardo Padrón, que todos lo conocemos como poeta, pero también digamos que en su menos conocida faceta también escribe para Netflix, ha escrito para Venevisión. Y bueno, un gran... Y en todos estos encuentros... vamos a tener, Garcilaso, a Camilo Pino como el conductor, ¿verdad? Se nos congeló. Los cuatro eventos van a estar, digamos, moderados por Camilo Pino. Esto va a ser ya lo saben, desde mañana en
¿Dónde lo tenía aquí? En el City Place Doral, en el Museo de Arte Contemporáneo de Doral. Y bien, ahora sí, no puedo despedir a Garcilaso Pumar de Lugar Común, quien es el que está organizando estos encuentros de literatura hecha en Miami. Y bien, hemos llegado así al final del programa por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos Miami 107.1 HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Ya saben, mañana pueden recibir la carta sabatina si entran en cesarmiguelrondon.com/boletín. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. Y a las 10:59, para variar, Barbarita. Peters.